Momentos del 5 de agosto de 1820, de su trascendencia histórica, aquella que no ha sido conocida y mucho menos reconocida, lastimosamente, no solamente en el ámbito nacional, sino aún en el ámbito de lo provincial. He solicitado también este espacio para hablar no únicamente del 5 de agosto de 1820, del cual tenemos muchísimo que decir, sino también de esa historia de luchas de nuestra provincia Esmeraldas que no ha sido conocida y menos reconocida. Esa historia de lucha que le ha permitió que esa Esmeraldas fuese ladeada por largo tiempo, por todo este tiempo de la vida republicana del desarrollo nacional. Vengo, señor presidente, colegas asambleístas, para decirles que el 5 de agosto de 1820 no fue una simple revuelta de algunos pobladores contra una autoridad tiránica de una pequeñísima comarca. El 5 de agosto de 1820 fue el resultado de las ideas libertarias que ya trascendían, que ya caminaban, que estaban en la mente también de los pobladores de estos sectores del norte de nuestra patria. Se conoce por los datos históricos últimos que precisamente desde fines del siglo XVIII, con las ideas de Eugenio Espejo, ya esos espíritus de los pobladores de estos sectores estaban henchidos de las ideas libertarias. No se diga aquello que es reconocido por la historiografía ecuatoriana y que ya está aquí señalado, que el 5 de agosto estuvo ligada a las luchas de las dos juntas quiteñas, la de 1809 y la de 1810. Los patriotas, como Juan Pío Montúfar, estuvieron ligados a los pobladores de estos sectores. Que nuestra geografía, la geografía esmeraldeña, se convirtió en un corredor geográfico por donde se trasladaban pertrechos y armas para los próceres de la independencia. Que no solamente eso, sino que sus pobladores mantuvieron desde comienzos de este siglo y fines del anterior, como lo he señalado, las ideas libertarias hasta 1822. Nuestros afrodescendientes, nuestros antepasados afrodescendientes, nuestros mulatos, nuestros zambos, toda la población allí moradora estaba involucrada en estas ideas. Estaba trabajando por la libertad, no solamente de ese terruño, sino también por la libertad de lo que es hoy nuestra patria y de lo que es la región. Así se ha podido comprobar con el redescubrimiento de un cuadernillo que reposaba en el fondo de los archivos del Archivo Histórico Nacional. En 1975, la doctora Nadia Flores de Núñez lo encontró y lo transcribió. De ese cuadernillo se ha podido conocer muchísimos datos escamoteados a la historia, a la verdadera historia que debió haberse conocido desde hace mucho tiempo, porque en 1921 doña Zoila Ugarte había descubierto un documento que escribió el señor Mosquera señalando los actos del 5 de agosto de 1820, pero sin embargo esto no fue difundido. Por eso es importante que hoy estemos aquí y que recordemos esta fecha y que sepamos que ese 5 de agosto, tal como se señala en el proemio al cuadernillo encontrado en la revista Cultura del Banco Central del Ecuador, fue la espoleta, ahí se señala, la espoleta definitiva que empujó a la acción del 9 de octubre de 1820. Es el 5 de agosto de 1820, el 5 de agosto rioverdeño, el 5 de agosto esmeraldeño, ese 5 de agosto el que da la pauta para la liberación definitiva de nuestra patria de la colonia española. Por eso, mi propuesta, compañeros asambleístas, compañeras asambleístas, señor presidente, para que sea reparada la historia. La historia no ha sido contada como ha debido ser.
la historia de Esmeraldas tiene que ser conocida a nivel nacional, tiene que ser reconocida también. El país tiene que saber no solamente del 5 de agosto de 1820, ya lo dije en mi inicio, Esmeraldas es una tierra rica, una tierra llena de una historia de luchas, no solamente por la dignidad provincial, sino por la dignidad nacional. Esmeraldas fue la que eligió en 1877 como su diputado a Juan Montalvo. En ese tiempo, en ese periodo, Veintimilla señaló al enterarse de este acto que él había permitido que el más insignificante de los hombres fuera elegido diputado por la más insignificante de las provincias, refiriéndose a Esmeraldas. Juan Montalvo le replicó: no es la más insignificante, sino la más pundonorosa. Esmeraldas es la primera que se rebeló contra la dictadura de Veintimilla y la primera en proclamar jefe supremo a Eloy Alfaro, de reconocerlo aún 12 años antes de que lo hicieran Chone y Guayaquil. Esmeraldas es la que recibió en 3 ocasiones a nuestro luchador y lo cobijó para que desde allí reemprendiera sus tareas por las luchas de la patria. La que lo protegió para evitar que fuera prisionero y que pudiera seguir avanzando con dignidad. Esmeraldas es la que se levantó en la guerra de Concha después del magnicidio que nos llenó de vergüenza como patria y como seres humanos. Y esto le significó el 10 de enero de 1914, un bombardeo, precisamente la única ciudad y provincia bombardeada por su propio gobierno, por sostener los principios de libertad, de la verdad, de la lucha por la verdad y la justicia. Esmeraldas, colegas asambleístas, es esa tierra que tiene que ser reconocida por sus luchas libertarias. Los indios tacames también, ya en la época precolombina, se rebelaron contra los que quisieron conquistarla y fueron los primeros defensores que no fueron vencidos del territorio ecuatoriano. Todo esto es parte de nuestra herencia, la herencia de este pueblo magnífico de Esmeraldas que no puede seguir siendo pisoteado. Un pueblo que merece el respeto, y estoy aquí precisamente para que se conozcan estos datos, para que la Asamblea, yo estoy segura que por su espíritu patriótico y de justicia, apruebe esta resolución, para que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el ministro o la ministra en su momento del Ministerio de Cultura y Patrimonio, realicen todas las acciones necesarias, las investigaciones por justicia, por algo que está concordante con la auténtica historia, con la realidad histórica, para que precisamente esa historia sea reparada, sea reconocida y su pueblo, el pueblo esmeraldeño, también resarcido. Compañeros asambleístas, Esmeraldas espera que desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio se desplieguen todas las acciones para que se concrete la reparación, el reconocimiento y resarcimiento que por justicia, concordante con la historia, deben cumplirse con la provincia. Lo manda nuestra Constitución en su artículo 4. El territorio del Ecuador es una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. En su artículo 57, numeral 3, cuando reconoce y garantiza los siguientes derechos colectivos: el reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación, como
fue discriminada Esmeraldas por sus luchas valerosas de ese desarrollo nacional. También en este mismo artículo, numeral 13, el derecho colectivo a mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá recursos para el efecto. En más artículos conexos de nuestra Constitución que ya están señalados en la propuesta que he realizado. En el literal E del artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, que indica salvaguardar el patrimonio cultural y la memoria social, promoviendo su investigación, recuperación y puesta en valor. En su artículo 28 del título séptimo del subsistema de la memoria social y el patrimonio cultural, de la misma Ley Orgánica de Cultura que señala de la memoria social, es la construcción colectiva de la identidad mediante la resignificación de hechos y vivencias socialmente compartidos por personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que desde el presente identifican y reconocen acontecimientos, sucesos y momentos de trascendencia histórica, arqueológica, antropológica y social. Y más artículos de esta ley que concurren para que la aspiración legítima del pueblo esmeraldeño de saber su historia en el debate nacional sea una realidad. Esta realidad es necesaria por justicia. Esmeraldas, su historia, señor presidente, colegas asambleístas, la más pundonorosa como la llamara Montalvo, la heroica e invicta como la bautizara Alfaro, merece que su historia sea reparada, reconocida y resarcido su pueblo, heredero de las luchas por la dignidad nacional. Esmeraldas, lo repito, no solamente ha llevado adelante lides para alabar su honor particular, provincial, sino el honor nacional. Y de eso debemos estar conscientes, para respetar a su pueblo, que debe verse identificado precisamente en los valores de la lealtad, de la defensa de la verdad y de la justicia. Esmeraldas, por esa estirpe, ha sido señalada muchísimas veces. Sin embargo, su pueblo es optimista, mira de frente al futuro, porque su corazón y sus sentimientos son nobles. Por eso, en el escudo, de manera original, su autor había puesto Esmeraldas, libre por hidalga y por hidalga noble. Precisamente alguien cambió por rebelde, y es verdad que Esmeraldas ha tenido que rebelarse muchas veces, pero las causas que la motivaron a esa rebelión han sido fundamentalmente su espíritu y su corazón nobles y generosos. Esmeraldas, compañeros y compañeras asambleístas, merece la reparación de su historia. Esmeraldas, por justicia, tiene que ser reconocida, y sus hijos reconocidos también, para ser dignos de ese pasado glorioso y de valores humanos que hoy como nunca deben ser enarbolados. ¡Viva Esmeraldas, compañeros asambleístas! ¡Viva la patria! Señor presidente, colegas asambleístas.